Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Los niños pueden salir a su clase de escuela dominical. Estamos siguiendo la serie de Efesios. En esta ocasión nos toca el capítulo 5, los versículos del 19 y 20. Los primeros resultados de vivir lleno del Espíritu. Los primeros resultados de vivir con la llenura del Espíritu Santo, siendo llenados por el Espíritu Santo. Antes de introducir y todo, quiero decir que todo lo que vamos a tratar no va a ser exhaustivo, sino lo que quiere decir que no vamos a abarcar todo lo que ese pasaje quiere decir. Nosotros podemos pasar varios mensajes hablando de la música en la adoración, hablando de los cánticos en la adoración. Podemos estar hablando de los diferentes tipos de adoración y no abarcaría todo lo que llevan todos esos pasajes. Yo refiero a los que estén más interesados en un libro de Bob Kauflin, La adoración importa. Nuestra adoración importa, guiando a otros a encontrarse con Dios. Vamos a tratar en la confesión el capítulo 22 del comentario de Sam Waldron, que a ese le va a tocar la pelota al pastor Misael. Cuando esté hablando del principio regulador de los puritanos en cuanto a la adoración y el día de reposo. Y en un programa de Entendiendo los Tiempos, el hermano Rincón trató el tema de la música en la adoración, y esos tres serían un buen inicio para aquellos que quieren profundizar más en cuanto a la adoración. Yo sencillamente voy a poder tocar algunos aspectos y de ahí seguir, porque en un mensaje como este no podemos abarcar todo lo que eso contiene. Ahora, vamos al tiempo de nosotros en los primeros resultados de vivir lleno del Espíritu. Escuché del pastor Sugel acerca de un filósofo, posiblemente, no sé si era Nietzsche o era uno relacionado con esa época, que era bohemio, o sea, que inclinaba el codo. Y el tipo estaba totalmente borracho, durmiendo en un parque como la mayoría de los bohemios siempre se presentan. En ese momento lo encontró un policía y pensó que era sencillamente un vagabundo que estaba en el parque. Así que lo despertó y le dijo: oiga, despierte. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene y para dónde va? Y el filósofo, que siempre son los que piensan las cosas como más profundamente, él, entre borracho y despierto, dice: si usted supiera que esas tres preguntas me las he hecho toda la vida. ¿Quién soy yo? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde voy? Son las preguntas existenciales. A lo que llevo es al hecho de que hay anécdotas muchos acerca de personas influenciadas por el alcohol o borrachos. En medio de ese tipo de cosas, nosotros estamos viendo el capítulo 5, versículo 18, donde la Biblia nos llama a que en contraste nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Como dice Martin Lloyd-Jones, antes de leer el pasaje, en su libro, un buen libro que recomiendo, La vida en el Espíritu, el objetivo del apóstol no se limita a denunciar ebriedad o prohibir la embriaguez. Ese no es el mensaje principal del versículo 18. Y si nos limitáramos a él, correríamos grave peligro de convertirnos en legalistas. Termina la cita. Pero por sobre todas las cosas nos privaríamos de la gloria de esta exaltación particular. Por eso vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, para que leamos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
Antes bien, sed continuamente llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh Padre Santo, gracias por haber adorado al Cordero designado por ti, oh Señor, nuestro tesoro incomparable, el Rey por siempre, a quien te deleitas que adoremos, oh Padre, para alabanza sola tuya y por medio de tu Espíritu. Padre, motívanos en medio de todo esto a estar llenos de tu Espíritu para que se constituya en cánticos, en nuestra conversación y en gratitud en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En domingos pasados iniciamos una serie sobre la llenura del Espíritu. Y es importante que sepamos que todo lo que vamos a decir ahora y lo que sigue a continuación, los deberes de las esposas, los deberes de los esposos, los deberes de los hijos, los deberes de los padres, los deberes de los obreros o trabajadores y los deberes de los amos o empleadores, todo eso tiene que ver con estar lleno del Espíritu Santo. Como dice el pastor MacArthur, la clave para vivir como cristiano está en este versículo 18. Si este pasaje fuera quitado del libro de Efesios, este libro jamás podría ser cumplido. Todo sería legalista. Tendrías un ejemplo, una ilustración, un vehículo 4x4 con un motor potente, como el que Francis y yo vimos allá, Francis, un 4x4 potente, que se aparece en los capítulos 1 al 3 de Efesios. Tendrías un mapa de camino o una georreferencia, como los capítulos 4 al 6, pero no tendrías ningún combustible para llegar a ningún lugar, operando completamente en la carne. Esta es la médula de todo el andar tuyo como cristiano. Este es el corazón de todo asunto. Este verso es la energía del andar digno. Esta es la clave de la vida cristiana. Y él termina diciendo, usted nunca podrá andar en humildad, nunca podrá caminar en la luz, nunca podrá andar en unidad, nunca podrá andar en amor, nunca podrá andar de manera diferente a los no cristianos, porque la vida de Dios en el alma es lo único que puede producir este tipo de vida. Termino la cita. ¿Cómo quisiera transmitirte que hasta para cuidar a los nietos necesitas estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo podría transmitirte que no es lo mismo a tratando a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo o a tu padre y a tu madre si no estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo transmitirte que es que nada vas a poder hacer? Pero yo soy transformado, acepté a Cristo y ya creo que tengo un boleto para el cielo y voy a vivir mi vida. Eso no es ni el diseño de Dios, ni lo que se piensa que va a ser, ni lo que debe ser. Es por eso que necesitamos ser continuamente llenos por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje es un continuo. Es primero en orden o un imperativo. Sean. No es, mira a ver si te gusta. No, sean. Segundo, continuamente, el verbo está en presente continuo, continuamente llenos. Eso quiere decir que me llené hoy, pero como nos pasa con las baterías y las pilas, necesitamos otra vez llevarlo a 100. Hay gente que no le gusta llevarlo a 100 por lo que sea. La Biblia lo que quiere es que lo llevemos a 100, que tendamos hacia ello. Y en base de eso, continuamente siendo llenados para ser filtrados. Así que, ¿cuáles resultados primeros podemos ver en estos versículos del 18 al 20 del ser llenos continuamente del Espíritu Santo? No se traduce en hablar lenguas, no se traduce en estrellarse, no se traduce en tirarse, no se traduce en un efecto de luces, no se traduce en nada de eso.
La idea es ser influenciados de tal manera que, como dice la palabra de Dios, se traduzca en primer lugar, versículo 19, en un cambio en nuestra conversación entre nosotros. Versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora, como dice Hendrickson, los creyentes no solo gozarán de esclarecimiento y regocijo, sino que además expresarán jubilosamente su vivificante conocimiento de la voluntad de Dios. Revelarán sus descubrimientos y sentimientos de gratitud, y debe hacerse en público. Según lo que aparece aquí, lo primero que nos quiere decir es que hablemos entre nosotros. Lo que debiera traducirse en que lo que debiera abundar entre nosotros es una forma, en un cambio de conversación. Que cuando nosotros nos reunamos, no digamos lo que principalmente, aunque podemos hablar de esas cosas, lo que Dallas Maverick ya unió y ganó un juego, y que vamos a ver la final el lunes para ver cómo sale entre Boston y Dallas. No. Lo que primero tiene que traducirse entre nosotros es las conversaciones en salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, no estamos hablando de que va a ser hermano Gregory, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu, cómo se llama, la salud? Pásame. No es cantando, no es eso lo que está diciendo. Lo que quiere decir es que en una forma paralela, como aparece en Colosenses 3, versículo 16. Vamos allá para que veamos. Colosenses y Efesios fueron escritos, algunos creen, de una parte, como si fuera en un solo renglón. A uno le fue dictado a un secretario Efesios y a otro secretario Colosenses. Así fue que se pensó que se había hecho inspirado el autor. Así que si nosotros vamos a Colosenses 3:16, que es el mismo equivalente al ser lleno del Espíritu, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Termina la cita. Y mire cómo aparece cantando. O sea, si se fijan, es el mismo parecido renglón de lo que aparece en Efesios capítulo 5, versículo 19. Así que nuestras conversaciones deben abundar de la palabra de Dios, ya sea hablando o, como dice nuestro texto, en el canto. Que hablaremos en nuestro próximo punto debe traducirse en 3 categorías. En los salmos, que como MacArthur traduce, se trata de los salmos del Antiguo Testamento, cantado con melodía y ritmo. Y el himnos, que puede tratarse de canciones de alabanza que se distinguían de los salmos, porque se enfocaban más que todo en el Señor Jesucristo, como lo que cantamos esta mañana. Y cánticos espirituales, que es probable que fueran expresiones personales de testimonio que exaltaban las verdades de la gracia y la salvación en Cristo. Así que lo que dice en la Biblia es: cuando se reúnan, o de la manera que ustedes deben producirse un mayor, debe ser exhortaciones, debe ser conversaciones, debe ser canciones, cosas que nos motiven y nos inspiran en la palabra de Dios. En medio de eso, no solo tiene que ser directamente a Dios, sino que contengan exhortaciones en contrastes de los cánticos de los borrachos. El Espíritu da elocuencia verdadera, el vino una elocuencia espuria. El punto a recalcar, como dice un autor, es que los creyentes deben hablarse unos a otros por medio de esos salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, no se trata de una mera recitación, como dice Hendrickson, de lo que hayan aprendido de memoria. Como alguien le dijo: hija, ¿sabes tú que tu Redentor vive? Le dijo el director a la solista. Luego que ella dijo que sí, dice: entonces cántalo otra vez, pero esta vez haz que lo sintamos.
Así lo hizo ella y hubo lágrimas de gozo y acción de gracias en todos los ojos. Al reunirse los creyentes, dice Hendrickson, no debe dedicarse a fiestas desordenadas, sino a edificarse mutuamente, hablándose el uno al otro en un cantar cristiano, haciéndolo de corazón a la gloria de Dios y su bendito Señor. Y aquí yo quiero preguntarte, a ti que estás aquí, ¿de qué tratan la mayoría de tu hablar, de tu conversar? No estoy hablando de una jerga evangélica, sino, si como dice Spurgeon, todo cristiano si abriera sus venas, ¿saldría Biblia por ella? Parecerías un nerd, parecería una conversación aburrida, pero no dirían las personas después de un tiempo de conversar contigo, hay algo diferente en su conversación. Cada hermano, cada hermana sería más edificado con lo que dices o con lo que tú expresas. Pero no solo es en la conversación, en el hablar, sino también en segundo lugar un cambio en nuestros cantos en público y en privado. Versículo 19, la segunda parte dice, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. El significado literal tiene que ver con pulsar un instrumento de cuerda, cuando dice cantando y alabando. Así que podría referirse a la música instrumental que también incluye la participación de voces. El griego dice tocando y cantando con el instrumento. El original, esa es la idea. Y esto en vuestros corazones, no meramente con la lengua, sino acompañado el sentimiento serio del corazón al canto de los labios. Así que Pablo quiere hacer un contraste. Miren, los borrachones tienen una manera de ser controlados. Ellos comienzan a cantar a todo lo que da y usted lo oye hasta de una manera expresándose rara. Lo que queremos es que todo lo que tu vida sea, al estar lleno del Espíritu Santo, se traduzca en canciones cristianas. No sean vuestras canciones las de la borrachera pagana, sino que consistan de salmos e himnos y cánticos espirituales, y su acompañamiento, no la música de la lira, sino la melodía del corazón. Debe haber música con la voz cantando en cualquier forma correcta, sea por medio de voz o de instrumento musical. Tanto el hablar como el canto se traduce en esta manera. Y yo vuelvo a preguntarte, principalmente a ti, joven, si en las listas de YouTube, de Spotify, se investigaran tus tendencias, la música que tú más repites, se podría decir con toda seguridad que son salmos, himnos y cánticos espirituales. Algo particular que no lo vamos a mencionar, pero que dice precisamente el hermano Rincón, es que cada música, y debiéramos ser, tiene una intención de hacerse. Por ejemplo, el son está hecho para bailarse. Estaría difícil un son aquí de adoración a Dios. Tiene su espacio dentro de nosotros. Y yo vuelvo y digo, yo creo, así como Kuyper, que no hay ninguna región donde Cristo no diga que esto no Él no es Señor. Pero una cosa es la intención de la música. Por eso si tú trabajas con música, te llamo y lees a Bob Kauflin y a Rincón también. La intención de la música, ¿qué es lo que quiere? La música disco fue hecho para bailarse en una discoteca. Si nos juntamos para bailar música disco, lo que se va a mover y lo que vamos a hacer es todo menos dentro de nosotros mismos a adorar a nuestro Señor. Cada música tiene su espacio. Y el principio regulador, como lo vamos a ver en el futuro, es que nosotros no debemos meter nada de lo que Dios no ha dicho que nosotros debemos meter en nuestras canciones y en nuestras composiciones. Cansado estoy de querer que me manipulen. Y yo no sé cómo hay muchos jóvenes que son rebeldes a lo que su papá y su mamá le dicen, pero cogen las luces, cogen a los predicadores que comienzan con un piano ahí. Tun, 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 y entonces, y le dijo fulano, y le hacen ya. Manipulados, manipulados. ¿Cómo es posible que te quieras seguir manipulando
con lo que Dios está diciendo que sea en una manera que se mueva entre nosotros, que sea en tercer lugar, y vamos a llevarlo muy unido a eso, a un cambio de actitud. ¿Cómo va a ser que se va a traducir todo eso? ¿Cómo va a ser? Puede ser totalmente diferente que tú quieras, pero poner el celular todos juntos, eso no va a hacer nada. No va a hacer nada. No quieran manipularme con los efectos. Uno llega a un momento que de ese vacío se harta. No es harta, se harta. Un cambio de actitud donde la palabra de Cristo mora en abundancia y se traduzca en alabanzas a Dios como lo hicimos en el día de hoy, y que de manera particular Cristo sea exaltado, el Padre, la Trinidad completa sea exaltada, y que se traduzca en agradecimiento, como dice el versículo 20. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La idea del original es que, comenzando desde el principio, que continúe y que siga haciéndose un agradecimiento, no solo en una expresión pública, sino también en privado, como apareció desde el principio en un canto antifonal que escribió Plinio a Trajano el emperador, hablando de los cristianos. Ellos suelen en un día fijo reunirse antes del amanecer para evitar la persecución y recitar un himno entre ellos por turnos a Cristo como si fuera Dios. ¡Qué bendición! Eso es lo que se debiera traducir en nosotros, desde la mañana, desde prepararnos adecuadamente, desde recibir el alba en privado, pero que se traduzca, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Como dice MacArthur, el Señor mismo es tanto la fuente como el objeto del corazón lleno de cántico y alabanza del creyente. Esa clase de expresión musical agrada al Señor y puede verse en el relato de la dedicación del templo, ocasionado en cántico de alabanza que honró tanto al Señor que su gloria descendió. Pero hay muchos pasajes que la Biblia nos llama a dar siempre gracias. ¿Por qué lo está insistiendo tanto? Hay 4 que yo voy a mencionar. Primera de Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo. Filipenses 4:6, Colosenses 2:7 y Hebreos 13:15. En cada uno de ellos se nos manda a dar gracias a Dios en todo. La gratitud de los creyentes a Dios se enfoca en quién es Dios y que lo ha hecho a través de su Hijo, quien es su Salvador y Señor. Y existe, para preguntarte, ¿existe esa actitud frecuente en tu vida? ¿O es un espíritu de queja? Algunas veces nosotros vemos tanta queja en una persona y a medida que nos ponemos más viejos nos volvemos quejosos. Pero lo opuesto a un espíritu de queja y crítica es un reconocimiento agradecido de los beneficios de Dios. A veces uno dice, no es a Dios, yo lo estoy diciendo es porque le faltó sal pero muchas veces lo que estamos disfrazando es para no culpar a Dios de las cosas que nos pasan, de lo que está haciéndose. Así que tenemos que presuponer que tenemos 3 cosas, que reconocer que las bendiciones que disfrutamos nos dio Dios. Segundo, que nosotros somos totalmente indignos de ellas. Y que en tercer lugar, Dios nos ha dado grandes y muchas misericordias. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, la salud, la familia, el amor, muchas otras cosas. Nuestra salud que se resiente, pero nos libra de otras. La gratitud sería lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vida de los creyentes se vuelven al dador en forma de adoración. Y todo ello, miren cómo dice el versículo 20. Dando siempre gracias por todo
al Dios y Padre, todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué bendición, hermano. Los creyentes pueden y deben dar gracias siempre, porque no existe ni un solo momento que no se hallen bajo el ojo atento del Señor, cuyo nombre mismo indica que sus misericordias son innumerables y que jamás fallan. Oh hermano, oh hermana, aquí en la iglesia hemos pasado muchas enfermedades dentro del cuerpo de nosotros. Tenemos todavía al hermano Manolo, al Camarena, y así podríamos mencionar el nombre de muchos otros. Vimos la muerte del padre de hermana Miriam. Y podemos sentir dificultades y en medio de ello olvidarnos de la misericordia de nuestro Dios, de la bondad de nuestro Dios, de la condición de nuestro Señor, de cómo nos deja con trabajos, nos deja con tener cierta entrada, nos deja tener cierto estado en la salud, nos deja tener personas que nos aman y personas que amamos. Tenemos lo último que es mejor, que se estaba mencionando incluso esta mañana en la escuela dominical, que hemos sido rescatados, se nos dio a Jesucristo. Como dice Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Íbamos camino hacia el infierno, como apareció en una ilustración que le preguntaron a un indio que por qué él alaba al Señor. Y él cogió un gusano, le puso hierba alrededor y puso el gusano en el medio y prendió fuego alrededor de las hojas que estaban en el gusano. El gusano intentó salir para un lado, pero no podía, había fuego. Intentó salir hacia el otro lado, no podía. Cuando ya vio que se estaba acercando el fuego hacia el lugar, lo que hizo el gusano fue como que se encogió. Ustedes saben cuando dice ya. Entonces el indio cogió en la mano el gusano y lo puso cerca de su corazón. Le dijo, ¿ves lo que era este gusano? Así era yo. Ese era mi destino, pero el Señor tuvo tanta misericordia que no solo me sacó de ese fuego, sino que me llevó cerca de su corazón y de su protección. Aún las adversidades y de todas las cosas, la gratitud debe ser sentida y expresada por bendiciones físicas y espirituales. Entonces, yo no entiendo, de verdad, sinceramente, ustedes me van a perdonar, pero yo no entiendo cómo una gente cogió todo el día TikTok, después cogió Spotify, toda la música la repasó, menos cristiana. Y esa persona se dice ser cristiana. Si de la abundancia del corazón sale la boca, habla la boca, ¿qué es lo que está saliendo del corazón de esa persona? Si esa persona se reconoce que era pecador y que iba camino hacia el infierno, ¿no es lo más natural que todos los días quiera cantar y alabar a su Redentor? Se ha dado todo. Fíjense cómo hacer, como volvió a decir el pastor Misael, es a través de nuestros representantes. Es por eso, yo vuelvo y todavía les digo, y vamos a hablar mañana, el próximo domingo sobre el albedrío o la libre responsabilidad. Pero yo no sé cómo una persona quiera enfatizar tanto la libertad humana que en el cielo, en Apocalipsis, lo que aparece es adorando al Cordero por la salvación. Nunca ninguno de ellos dicen, y nosotros fuimos que creímos, y nosotros fuimos que hicimos eso, y por eso nos salvó. No, al Cordero, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder. Y los 24 ancianos echaron su corona y adoraron, y todo lo que había en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, lo que hacía y lo que dice, como dice Apocalipsis capítulo 1 también, al que nos salvó, al que murió por nosotros, al que nos salvó y nos hizo sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
Todo eso es Dios, 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 Dios. Ahí no aparece ningún elemento arminiano que quieran ponernos a nosotros decir que la gloria no la va a recibir el Señor. ¿Por qué enfatizar tanto la responsabilidad humana? ¿Por qué enfatizar tanto la libertad humana? ¿Por qué enfatizar tanto las otras cosas y no dar la gloria al único que la merece, a nuestro Señor y Salvador? A manera de aplicación, deben 5 minutos. Se traduce en un cambio en nuestra conversación, estar lleno del Espíritu. Se traduce en un cambio en nuestros cánticos. Se traduce en un cambio en nuestra gratitud diaria. Y por último, se traduce en un cambio que requiere que nos revisemos. A manera de aplicación, hermano, hermana, ¿estás en proceso de cambio? ¿Recuerdas dónde iniciamos este mensaje? Sed llenos continuamente del Espíritu Santo. Solo así se estarán produciendo cambios radicales, graduales en estas 3 áreas en tu vida. Y aquí yo te pregunto, ¿se está evidenciando cambios en esas 3 áreas? Vamos a hacer como lo que analizan, un rombo de decisiones. Eso quiere decir que vamos a tomar el sí y el no. ¿Se está evidenciando cambios en estas áreas de mi vida? Sí. Oh, gloria a Dios, hermano. Te estimulo a continuar la carrera cristiana, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como dice la Biblia del Diario Vivir, cuando se haya decaído es muy difícil dar gracias. Anímate, Dios obra siempre para bien si le amamos y encajamos en sus planes. Y recuerda una cosa que a veces nosotros no lo recordamos. La santificación es un proceso colectivo. Eso quiere decir, es difícil, como me pasó a mí ayer, ahorita, yo estaba chequeando si atrás yo tenía el saco bien puesto. ¿A quién yo tuve que pedirle que me mirara? A alguien detrás, porque yo no me puedo mirar detrás. Y el hermano Pedro me chequeó, me verificó y me puso. Tenemos ojos ciegos también. Hermano, si tú te aíslas de la congregación de la iglesia, tú no vas a poder ser estimulado en el Señor. Como los carbones vas a ser alejado y se van a ir enfriando. Porque es un medio de gracia que Dios te ha dado. Pero yo también me siento así y nadie me dijo nada. Yo me fui y volví. También es el deber mío. Mire, hermano, siéntese aquí conmigo. Yo me siento vacío o me siento, ore por mí. Necesito esto, necesito lo otro. No volver como yo vine. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir otra vez. Y eso debe ser el trabajo de los hermanos en la fe. Gracias, ya la hermana no está aquí. Partió con el Señor. Pero la hermana me manifestó una vez un testimonio. Ella duró un tiempo sin venir a la iglesia. Por muchas razones. Decaimiento, lo que sea, no sé. Digo, puede ser, una razón aquí. Y la hermana vino y entró a la iglesia. Digo, hace muchos años de eso, no fue. ¿Y saben cómo la recibieron? Y ahora que tú te apareces, así, con esa frialdad y esa indiferencia, como hemos dicho, de un extremo a otro, tampoco lo vamos a saltar. Hola. Dice la hermana que así mismito, ella no terminó el culto, así mismito como ella se paró ahí, se devolvió y se fue. Y duró mucho tiempo alejada de los medios de gracia. El Señor en su misericordia la rescató antes de morir. Es una lección para nosotros, hermanos.
Yo sé que muchos de ustedes tienen sus maridos que están esperando, que están comiendo, que tengo hambre y los niños tirando ahí. Pero hay muchos. Yo no sé por qué todos tenemos que asumir que todos que están aquí dentro de la iglesia están bien o que están en una situación buena espiritualmente. Cuando ¿dónde están los que tienen el ungüento de la exhortación, del estimular? Entonces, esa es la forma de ser sensible al Espíritu Dios. El Espíritu fue que le dijo a Felipe, acércate a esa carroza. ¿A qué carroza tienes que acercarte por aquí? ¿Cuál es la carroza que tienes que buscar? ¿Dónde está el Espíritu? Pero tienes que abrir los ojos y tienes que salir, trascender del asunto. Yo quiero comerme a Abel. Esa es una de las cosas que yo voy a hacer hoy. Me lo como un pedacito de su piecito. Pero también tengo que acercarme a otra gente y ver mi trabajo de lo que la iglesia, el Espíritu Santo me está haciendo. No me puedo quedar todo el tiempo hablando con la hermana Caroline, y gracias a Dios, hermana Caroline, por ti. Cuanto más le obedezcamos, tanto más Él nos indicará sus deseos, tanto más nos impulsará. Eso dice Martin Lloyd-Jones. De modo que debemos ser cuidadosos y meticulosos en obedecer cada uno de los mandatos o peticiones, a cada uno de sus impulsos y a cada una de las necesidades que vienen de parte de Él en nosotros. Y oiga lo que dice Martin Lloyd-Jones. Préstele atención, permítale trabajar. Ese es el significado de la presente exhortación. Es un asunto de una relación personal y como cristianos somos criaturas responsables. El Espíritu no va a hacerlo todo por nosotros mientras nosotros simplemente permanezcamos pasivos. No todo ha sido maravillosamente hecho para nosotros, de manera que ya no haya lucha. Sí hay lucha. El mundo y la carne y el diablo todavía están allí y debemos resistirles. Y nosotros debemos escuchar al Espíritu Santo positivamente y darle tiempo y atención a la tarea. En estos asuntos no hay términos medios. Pero si en cambio la respuesta es no estoy avanzando en mi amor cristiano, ni mi día de continuo agradecimiento a Dios, yo te pregunto, ¿por qué, hermano? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Ha decaído tu primer amor? ¿El pecado ha nublado los rayos del sol de justicia? ¿Has descuidado los medios de gracia? Oh, vuelve a tu amado, confiésale tus faltas, pídele que te salve de tus pecados y pide ayuda a Dios Espíritu Santo para que con su ayuda y su palabra decidas de todo corazón empezar a tener pequeños encuentros de devocional con tu amado Señor, te llenes de su palabra y puedas dar nuevos pasos en la dirección de la ciudad celestial. Y tú, hijo de cristiano, amigo que nos visitas, ¿hasta cuándo vas a andar lejos de Dios? ¿Hasta cuándo vas a andar, como dice Efesios 2, muerto en tus delitos y pecados, andando, siguiendo la corriente del mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oh, escucha la voz de amor que te llama a deponer tu rebeldía y orgullo y arrepentirte de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la ira que vendrá. No tardes más. Dios envió a su Hijo para vivir la vida que debíamos vivir y sufrió la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos como alfombra de sus pies. No deseches la invitación del que asegura: el que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera. Ven hoy ante sus pies, clama por misericordia y misericordia te será otorgada. Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Padre, ayúdanos cada día a poder ser llenos del Espíritu Santo. Danos cada día la fortaleza para nosotros
poder hacer lo que a ti te agrada. Es solo a través de la guía del Espíritu que podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Es solo a través del Espíritu que podemos vencer y morir a la carne. Oh Padre, ayúdanos a poder tener un cambio en nuestras conversaciones de la vida diaria y cuando nos juntemos, a tener un cambio en nuestros cánticos y en lo que la música que escuchamos y en lo que oímos durante este día, cuando cantemos juntos y también durante toda la semana. Y ayúdanos también a que haya un cambio de actitud, en gratitud, en alabanza, en honra y gloria al Cordero, al que nos lavó con su sangre, el único digno de alabanza para gloria tuya, oh Padre. En el nombre de Él te lo pedimos.